Buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Que la paz de Dios y la misericordia de Dios sean con ustedes el día de hoy. Tenemos un maravilloso día, el día de hoy soleado acá en la octava región, donde todo nuestro país, ¿no es cierto?, está participando de estas elecciones. Eh, Así que desde ya les animo, ¿no es cierto?, que mantengamos siempre la esperanza en el Señor, en nuestro Dios eterno y en su eterna voluntad, que Él va a hacer las cosas como Él desea. Eh, el día de hoy, a través de este video, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando el tema con respecto al tercer templo, a la construcción del tercer templo que se espera que suceda en Israel. Ese es el tema que vamos a ver hoy día, ya que las semanas anteriores veníamos hablando, ¿no es cierto?, de si estábamos en el tiempo final y con respecto al tercer templo también, ¿no es cierto?, está relacionado al tiempo final. Por eso es de mucha importancia que tengamos que ver este tema de esta construcción, ¿ya? Eh, Pablo menciona, ¿no es cierto?, que lo vimos la semana pasada. Pablo menciona en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, varias cosas con respecto a la venida de Cristo y también con respecto a esta construcción. Así que yo voy a comenzar por ahí leyendo el libro de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y 4, que dice de la siguiente manera: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso lo menciona el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Ya? Eh, Aunque cuando el apóstol Pablo hace esta mención con respecto al hijo de perdición, ya el que se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios y que va a actuar como Dios, ya. Aunque cuando Pablo hace esta mención con respecto a eso, el templo, el segundo templo me refiero, el templo donde estuvo Jesús, eh, ese templo aún estaba en pie, aún no era destruido por los romanos en el año 70, dado que la carta de segunda de Tesalónica se data entre el año 50 y 60 más o menos. Así que cuando Pablo hace mención con respecto a esta situación, el templo estaba en pie todavía, no había sido destruido, ¿ya? Así que no sabemos a ciencia cierta si Pablo estaba pensando en otro templo o no. Lo que sí es claro de que el apóstol Pablo entendía que había de manifestarse una persona poderosa y que iba a estar contra el Mesías, es decir, contra Cristo, ya el Mesías que ellos conocían. Así que sea como sea, el apóstol Pablo ve que este falso Mesías va a estar en el templo haciéndose pasar por el Mesías y actuando como Dios mismo, ¿ya? Aunque Pablo no menciona con respecto al templo, al tercer templo, ¿no es cierto?, porque aún el templo estaba en pie, el templo que él conocía, él sí estaba claro que el hombre que se iba a manifestar, el hijo de perdición, sí iba a gobernar desde el templo. Entonces, dado esa situación de que ese templo que estaba en pie cuando Pablo hace esta mención, fue destruido, no existe, ¿no es cierto?, en el año 70 fue destruido por los romanos, quemado y despedazado
completamente, ya que ellos derribaron piedra por piedra para extraer el oro con el cual estaba gran parte hecho el templo. Así que para extraer esa riqueza daban vuelta piedra por piedra, tal como Jesús lo había mencionado en su profecía, de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Bueno, eso se cumplió en el año 70. Entonces, dado que Pablo hace esta mención, entonces que el anticristo se iba a sentar antes que Cristo viniese a intervenir en este mundo, antes de eso Pablo menciona, ¿no es cierto? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, ¿ya? Porque no vendrá, dice, es decir, no vendrá Cristo sin que antes venga primero la apostasía y luego se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ¿ya? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo antes. Él está diciendo, antes que se manifieste Cristo, antes que Cristo venga a intervenir a este mundo, tiene que ocurrir la apostasía, tiene que aparecer esta persona que se va a oponer ante todo lo que se llama Dios, ¿ya? Y que va, ¿no es cierto?, a sentarse en el templo haciéndose pasar por Dios y como Dios, ¿ya? Eso menciona el apóstol Pablo. Entonces, dado que ese templo no existe, damos por hecho, ¿no es cierto?, de que tiene que haber otro templo, que tiene que construirse un templo, ¿ya? Aunque el pueblo evangélico estamos conscientes y estamos claros que Jesús levantó su templo, la iglesia, ¿no es cierto?, levantó el verdadero templo, ¿ya? Porque Él no va a habitar más en un templo hecho por mano de hombre, ¿ya? Pero aún así, como los judíos, ¿no es cierto?, no aceptaron este Mesías, por ende ellos tampoco aceptan este templo, ¿ya? Así que ellos van a construir un tercer templo, ¿ya? Pablo lo menciona, él ve, ¿no es cierto?, que el anticristo se va a gobernar del templo, ¿ya? Como no existe ese templo, entonces damos por hecho que va a haber un tercer templo. Primero, por lo que Pablo tenía claro. Segundo, también decimos que va a haber otro templo porque no lo decimos nosotros los evangélicos solamente, sino que lo dicen los propios judíos, ¿ya? Son ellos los que están diciendo, ¿no es cierto?, hoy día y que tienen todo listo para hacer un tercer templo, ¿ya? Así que vamos a ver un poquito cuál es el pensamiento actual de los judíos con respecto al Mesías y también con respecto a construir otro templo, ¿ya? Así que los judíos, ¿qué es lo que están diciendo hoy en la actualidad? Ya tanto los judíos ortodoxos, los ultra ortodoxos, ¿ya? Cuando hablamos del pueblo de Israel, no pensemos y no los imaginemos que el pueblo de Israel está 100% unido en cuanto a algunos pensamientos, ¿ya? Por ejemplo, en Israel existen varios grupos, como lo existieron en el tiempo de Jesús. Hoy día también en la actualidad existen varios grupos en Israel. Ya están los ultra ortodoxos, están los ortodoxos, están los judíos mesiánicos. Hay otro grupo de judíos, ¿no es cierto?, los más jóvenes que están, ¿no es cierto?, como aislados también de estos pensamientos, tanto de los ortodoxos como de los ultra ortodoxos, ¿ya? Hay judíos que no guardan el sabbat, ¿no es cierto?, que no están guardando las leyes como las guardan los ultra ortodoxos. Entonces hay diferentes pensamientos con respecto al tema tanto del Mesías, de la Torá, ¿ya?
Entonces hay diferentes grupos en Israel, digamos, diferentes pensamientos con respecto a este tema, ¿ya? Pero eh, los grupos más fuertes, ¿no es cierto?, están haciendo presión al Estado de Israel, a los gobernantes de Israel, para que ya comience la construcción de este tercer templo. Entonces el pensamiento de ellos con respecto al Mesías, ellos dicen que el Mesías no fue Jesucristo. Bueno, ya por ende todos sabemos que ellos no lo aceptan como el Mesías, ya no lo reconocen, así que ellos están esperando el Mesías que ha de venir. Pero no pensemos que ellos están esperando un Mesías que va a venir del cielo, extraordinario. No, ellos están esperando un hombre común como nosotros, ya que tiene que levantarse de entre ellos, ¿ya? Así que este pensamiento tenemos que entenderlo bien, porque para que podamos entender y darnos cuenta qué es lo que va a ocurrir. El Mesías tiene que levantarse de entre los judíos, ¿ya? Así que ese tema ya está fuera de discusión, si va a ser, quién va a ser este Mesías, de dónde va a venir. Tiene que ser judío, eso es 100% seguro, y tiene que venir del linaje de David. ¿Cómo van a comprobar eso, no es cierto? Si es del linaje de David, hoy día en la actualidad, la verdad es que, para serle sincero, no sé cómo van a hacer eso, ¿ya? Eh, Porque ya en el imperio babilónico, cuando empiezan a regresar los judíos a su tierra en ese año, en el imperio babilónico, ¿ya? Eh, Cuando Darío, ¿no es cierto?, el imperio persa permite que vayan a construir el templo, el segundo templo me refiero, y que vayan a reconstruir Jerusalén, toda esa historia que está en Edra, en Nehemías, ¿no es cierto? Eh, en ese entonces ya habían judíos que no podían demostrar que eran descendientes judíos, en aquel tiempo. No podían comprobar ellos que eran judíos cuando regresaron a su tierra. Hoy día, ¿cómo lo van a hacer? No tengo idea, ¿no es cierto? ¿Cómo lo están haciendo ellos para reconocer quién es judío, quién no es judío? ¿Ya? Eh, no sé qué requisitos están pidiendo para los que dicen, mire, ¿sabe que yo tengo nociones de que vengo de descendientes de judíos y quiero volver a mi tierra? Eh, Desconozco cuáles son los requisitos que están pidiendo, porque para mí no hay cómo comprobarlo más que la historia de cada ser, ¿ya? Pero documentación encuentro difícil que exista documentación. ¿Cómo lo van a hacer con Jesús? Con el Mesías que va a aparecer, perdón, con ese Mesías que ellos van a levantar, ¿ya? Porque tiene que ser descendiente, el primer requisito tiene que venir de descendencia de David. Así que el Mesías que van a levantar ellos, ya, que va a estar en el tercer templo, 100% tiene que ser judío. Es el primer requisito que piden ellos, ¿ya? Otro de los requisitos que tiene que traer el Mesías es que este Mesías tiene que traer la paz a la tierra, ¿ya? Esa es la lista que ellos tienen. Tiene que traer la paz a la humanidad, ¿ya? Sobre todo al Medio Oriente. Ese es el otro requisito que tienen. Otro de los requisitos que tienen, ¿no es cierto?, es que este Mesías que aparezca tiene que hacer el tercer templo, ¿ya? Y aquí hay una pequeña división en algunos judíos, ¿ya? Porque algunos dicen, bueno, tiene que hacer el tercer templo o nosotros tenemos que hacer el tercer templo para que Él se manifieste. Así que están con esos dos pensamientos, ¿ya? Una, que el Mesías tiene que hacer el tercer templo, o ellos tienen que hacer el tercer templo para que aparezca el Mesías, ¿ya? Pero sí tienen que hacer el tercer templo, eso es un hecho, ¿ya?
Así que aún está esa pequeña división en algunos, ¿no es cierto? Que algunos dicen, bueno, tenemos que hacer el templo para que aparezca el Mesías, mientras que otros dicen, no, el que sea el Mesías y para darnos cuenta que es el Mesías tiene que hacer el tercer templo. Así que ahí hay una pequeña diferencia, ¿ya? Y otra de las señales que tiene que tener este Mesías es que tiene que hacer todas estas cosas y no morir antes que se cumplan todas estas cosas. Que haya paz en la tierra, que esté el tercer templo para practicar, ¿no es cierto?, leyes de la Torá que no pueden ellos practicar si el templo no está en pie, como por ejemplo los holocaustos, las ofrendas, ¿ya? Una serie de cosas que solamente se podían hacer cuando el templo estaba en pie, ¿ya? Entonces hay ciertos leyes de la Torá que no se pueden cumplir hoy porque el templo no está en pie. Entonces ellos necesitan el templo para cumplir estas leyes, ¿no es cierto? Y todas estas cosas tienen que cumplirle al Mesías y no morir antes. Por eso ellos dicen que Jesús no fue el Mesías porque él no hizo estas cosas, entonces, y murió, entonces no es el Mesías, ¿ya? Y por supuesto ellos no creen en la resurrección del Mesías, ¿ya? Pese a que los hechos evidentes ocurrieron en su tierra, ocurrieron en su nación, donde no solamente vieron los apóstoles a Jesús resucitado, sino que gran parte del pueblo lo vio resucitado, ¿ya? Pese a todas estas cosas, ellos no reconocen a Jesús, entonces ellos están esperando otro Mesías que se va a levantar de entre ellos, ¿ya? Otro de los requisitos que tiene que tener este Mesías, por supuesto, tiene que ser una persona practicante y que tenga todo el conocimiento de la Torá, ¿ya? Tiene que tener todo el conocimiento de la Torá y tiene que ser practicante de la Torá, ¿ya? Y así que ese es otro de los requisitos que tiene que tener, ¿ya? Así que el Mesías que tiene que aparecer 100% tiene que ser judío. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Segundo, otro de los requisitos es que este Mesías va a ser gobernante, ¿ya? Porque él va a ser el rey de Israel. Él va a ser el que va, ¿no es cierto?, viene de la descendencia de David y va a gobernar a Israel, ¿ya? Y eso es lo que Pablo ve, ¿no es cierto?, lo que menciona él en 2 de Tesalónica, ¿no es cierto?, en el capítulo 4, dice que cuál se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, él va a gobernar desde allí, va a ser, ¿no es cierto?, reconocido como rey de Israel, ya descendiente de David. Ese es el pensamiento actual, el de hoy, de los judíos, ¿ya? Bien. Entonces, dentro de todos estos requisitos que yo mencioné, ellos hablan del tercer templo. Entonces ellos dicen, bueno, para que aparezca el Mesías, tiene que hacer el tercer templo. Y mientras que otro grupo dice, bueno, tal vez también se refiere a que tengamos que nosotros hacer el tercer templo para que se manifieste el Mesías. Así que ahí está esa discusión. Lo que sí es cierto que hace ya 5 meses atrás los judíos levantaron la voz y le están exigiendo y pidiendo a las autoridades políticas de Israel que quieren el tercer templo, ¿ya? Desde el año 1948 hasta la fecha tenemos 74 años ya que Israel lleva como Estado, lleva como nación, que el mundo lo reconoció como Estado a Israel, ¿no es cierto? Y en estos 74 años se ha levantado una institución en Israel que ustedes seguramente la han escuchado mencionar, el Instituto del Templo, ¿ya? El Instituto del Templo es esta organización que está, ¿no es cierto?, trabajando para la construcción del tercer templo. Ya llevan bastantes años juntando el dinero de diferentes naciones. Hay judíos que están posados en todo el mundo, prácticamente, ¿ya? Y recolectan, sobre todo en Estados Unidos,
hay una comunidad judía muy grande donde ellos recolectan dinero, ¿no es cierto?, para la construcción del tercer templo y han estado, ¿no es cierto?, trabajando con respecto al tercer templo. Tanto así, ¿no es cierto?, que tienen todo ya listo para esta construcción, tienen los artefactos, tienen las cosas, tienen los implementos, tienen todo lo que se necesita para el servicio del tercer templo, ¿ya? El candelabro de oro que tienen hecho, ¿no es cierto?, que pesa 1,5 toneladas, que está, ¿no es cierto?, muy cerca del Muro de los Lamentos, donde está completamente cubierto con vidrios blindados, ¿no es cierto?, a la vista de todo espectador. Ya es un candelabro de oro bastante grande, hecho prácticamente completamente de oro, 1,5 toneladas pesa, así que imagínense cuánto dinero costó hacer eso. Y está puesto allí, anclado allí para que nadie vaya a robarlo. Difícil robar, ¿no es cierto?, una cosa de 1,5 toneladas tan fácil y con vidrios blindados, pero está a la vista de todo turista, de todo el pueblo de Israel que quiera apreciar. Ese va a estar en el tercer templo. ¿Ya? Así también tienen hechas las vestiduras, ya tienen capacitado a los sacerdotes, ya. De hecho, unos meses atrás, ¿no es cierto?, o si no me equivoco, el año pasado hicieron un sacrificio muy cerca del monte del templo, ¿no es cierto?, donde algunos fueron tomados presos por esa situación, ¿no es cierto?, por estar haciendo ese sacrificio, ¿ya? Pero están practicando, los sacerdotes, ¿no es cierto?, tienen su vestimenta a los que le están enseñando el tema del sacerdocio para que cuando se levante el tercer templo, todos esos detalles estén listos, ¿ya? Esos detalles ya están todos hechos, todo está perfecto, incluyendo, ¿no es cierto?, la famosa vaca rojiza que necesitan para el sacrificio, ¿ya? Ese animal, ¿no es cierto?, especial que ellos necesitan y que va a ser el primer sacrificio que van a hacer, porque ellos dicen que para levantar el tercer templo tienen que hacer primero un sacrificio en el monte del templo para purificar ese lugar antes de iniciar la construcción. Así que eso es lo que estamos esperando. Esa va a ser la primera señal que vamos a ver cuando hagan ese sacrificio. Ya sabemos que comienza el tercer templo, ¿ya? Pero eso está todo listo, todo está ok, todo está esperando que se inicie. ¿Qué es lo que están esperando? En qué topan los judíos hoy en día? Es en el templo, porque lo demás está todo listo. Los accesorios, todo está listo. Solamente le falta el templo y es ahí la piedra de tope, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden construir el tercer templo? ¿En qué topan? ¿En qué chocan? ¿Qué les impide construirlo si terreno tienen? ¿Ya? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora un poquitito. Ellos no pueden construir el tercer templo en cualquier lugar, porque espacio tienen en Israel para hacer un templo, ¿ya? Pero ellos no lo van a hacer en cualquier lugar, ellos lo van a hacer donde estaba el segundo templo, ¿ya? Ese es el lugar que Dios indicó y ahí tienen que hacerlo y así va a ser, eso va a ser sí o sí, ¿ya? ¿Y por qué no lo pueden construir ahí en ese lugar? Bueno, no lo pueden construir en ese lugar, en el monte del templo, porque dado que en el año 1948, cuando a Israel lo reconocen como Estado, la mayor parte del territorio de Israel estaba habitado por musulmanes, ¿ya? Y los musulmanes habían levantado 2 mezquitas en el terreno donde estaba el templo, ¿ya? Pusieron una mezquita a cada lado de ese gran espacio, de esa planicie que hay,
que nosotros siempre estamos viendo por las redes sociales, por la televisión, cuando muestran el Muro de los Lamentos, ¿no es cierto? Arriba de ese Muro de los Lamentos está la planicie, donde está la famosa mezquita, ¿no es cierto?, de la Roca, o la cúpula esa que nosotros vemos, la cúpula de oro, ¿ya? Y por el otro extremo está otra mezquita que hicieron, ¿no es cierto?, de Al-Aqsa. Así que hay dos mezquitas en ese espacio, ¿ya?, por los musulmanes. Y estaban ahí cuando a Israel lo declaran como Estado. Lo declaran como nación en el año 1948. Las mezquitas ya la habían construido, estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pactos que hacen en ese momento, en el año 1948, ¿no es cierto? Los tratados, cuando le devuelven la tierra, cuando permiten que regresen a su tierra, que lo reconocen como Estado de Israel. Bueno, Israel tuvo que hacer tratados, tuvo que firmar documentos, ¿ya? Y en esos documentos estaba el compromiso de respetar las religiones que en ese momento estaban en Israel. Tenían que respetar los templos que estaban hechos ya en Israel, incluyendo estas mezquitas. Tenían que respetar las libertades de culto de diferentes religiones. Toda esta documentación ellos tuvieron que firmarla en el año 1948, cuando lo reconocen como Estado. Israel, ¿no es cierto?, firma estos documentos y están allí vigentes. Entonces, esa es la piedra de tope, ¿ya? Porque construir el templo donde están las mezquitas, eso significa violar este pacto, violar este documento que ellos firmaron en el año 1948. Y es allí donde está el problema. También en el año 1994, también Israel hizo otro tratado con Cisjordania, ya, donde hicieron tratados de comercio y de otras cosas, ¿no es cierto? Una serie de listas que se hacen compromisos, y dentro de esos compromisos estaba, ¿no es cierto?, también permitir que los musulmanes administraran el monte del templo, donde están las mezquitas, estas dos mezquitas que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto?, que es la mezquita de la Roca, la cúpula de oro que tiene, ¿no es cierto?, y la mezquita de Al-Aqsa, que también está en el otro extremo. También hubo un tratado allí, ¿no es cierto? Entonces hay tratados, hay documentación firmada ante las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, ante la ONU y qué sé yo, entre todas estas organizaciones, ¿ya?, que hoy día no le permiten a Israel construir el templo donde ellos quieren, donde estaba el templo antiguamente. Y los judíos, por otra parte, dicen, bueno, el templo tiene que ser construido ahí porque ahí se nos dio ese lugar está mencionado bíblicamente y allí tenemos que construirlo. Y ahí está la piedra de tope, ¿ya? Es por esa razón que el templo se ha dilatado, no se ha hecho, porque todo está listo, como les digo, todo está ya esperando la construcción del templo. ¿Cómo van a construir el tercer templo? ¿Cómo van a tomar ese lugar? Ese es el problema hoy día. Hoy día los judíos, ya cuando digo los judíos no me estoy refiriendo a todos los judíos, como les digo, porque hay judíos, ¿no es cierto?, ortodoxos, ultraortodoxos, otros que son más liberales. Están también los judíos mesiánicos, ¿no es cierto?, que ven desde otro punto de vista el tema, ¿ya? Pero los judíos que están en Israel, la mayoría, ¿no es cierto?, quieren el tercer templo y le están haciendo presión a las autoridades políticas de Israel para que esta construcción se haga. Y ahí está el problema. ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a violar este pacto si hay compromisos, hay tratados, hay documentación firmada ante las Naciones Unidas? Hay dos alternativas. Una, ¿no es cierto?, que Israel libere una guerra y se tome ese lugar a la fuerza, ¿ya? Y se tome el lugar y simplemente construyan nomás, ¿no es cierto?, el templo. Esa es una alternativa.
de la cual muchos judíos están arrepentidos hoy día, ¿no es cierto?, cuando dicen que en la guerra de los 6 días, en el año 1967, cuando se hace esta guerra de los 6 días, donde Israel, ¿no es cierto?, derrota a Egipto y a varios países árabes, ¿no es cierto?, ellos hoy día, ¿no es cierto?, se ven arrepentidos de en ese momento no haber levantado el tercer templo y, y se hubiese terminado todo, pero no lo hicieron. Entonces hoy día es complicado levantarlo así como por la fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿ya?, violando estos tratados que están firmados. Así que ese es el tema y la piedra de tope hoy, porque en esa parte es la que están topando, ¿ya?, de levantar el tercer templo. Entonces una de las alternativas, ¿no es cierto?, es que haya una guerra y simplemente Israel decida en esa guerra tomarse ese lugar ya por el 100% y construir el templo. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que aparezca el Mesías, como ellos piensan que debiera ser, que aparezca este Mesías. Por eso les decía yo que era importante ver el pensamiento de los judíos hoy en la actualidad con respecto al pensamiento que tienen al tercer templo y al Mesías. Entonces ellos están pensando que el Mesías va a aparecer, donde ya han hecho mención, ¿no es cierto?, que ellos sí ya tienen al Mesías, aunque no lo han declarado ya muy públicamente, pero para ellos ya tienen al Mesías, ya que tendría la edad supuestamente de Cristo cuando empezó su ministerio. Por lo que ellos dicen, tiene 31 años esta persona, ya que supuestamente tienen como Mesías, aunque como les digo no ha sido declarado oficialmente, solamente están los rumores, ya. Esta persona tendría 31 años hoy en la actualidad, ya, y si las cosas son así, probablemente a los 33 años quieran levantarlo como Mesías, o bien antes, no lo sabemos, si esas cosas son ciertas o no, ya. Lo que sí es cierto de que, y que podría pasar, que si levantan a un hombre llamado el Mesías, ya, este hombre, el primer milagro que podría hacer sería justamente lograr la paz entre el Medio Oriente y un acuerdo para que lo dejaran construir el tercer templo, ¿ya? Así que eso también podría darse y eso sería un milagro extraordinario para Israel y las naciones vecinas, ¿ya? Eso sería uno y estaría cumpliendo, ¿no es cierto?, y señalando que Él es el Mesías porque sí está trayendo paz al mundo, sobre todo a la nación de Israel y a sus vecinos, ¿cierto?, que están constantemente en conflicto. Eso también podría ser y sería tomado como un milagro. Y con respecto a eso, ¿no es cierto?, con respecto a este Mesías que podría lograr ese acuerdo, ¿ya?, también está basado en Apocalipsis, ¿ya?, porque en Apocalipsis Dios le muestra a Juan, ¿no es cierto?, y le dice que tome una vara y que mida, ¿no es cierto?, el templo, pero que no toque el patio porque fue dado a los gentiles. Entonces los judíos, ¿qué están pensando hoy también? Ellos dicen, bueno, en realidad hemos estudiado el tema del segundo templo, donde estaba ubicado realmente, y nos hemos dado cuenta que en realidad el templo estaba justo al medio de las dos mezquitas que están construidas el día de hoy. Eso dicen ellos, que según los estudios que han hecho, el templo estaría justo en medio de las dos mezquitas. Entonces, han pensado también que podría estar el templo ahí y podrían estar las mezquitas, las dos mezquitas que están arriba en la planicie, en el terreno, en el monte del templo. No tendrían problema que esté el tercer templo y que estén las dos mezquitas musulmanas a los lados. Así que esa es
Es la posibilidad que se maneja más fuerte en Israel, ¿no es cierto?, para no tener problemas con los musulmanes, llegar a un acuerdo, ¿ya? A un acuerdo de que le permitan hacer el templo justo en medio de las dos mezquitas y estén, ¿no es cierto?, las dos mezquitas más el templo de Israel en la planicie. Y es lo más probable que pueda ocurrir, ¿ya? ¿Cómo va a ocurrir eso? Es lo que yo le decía, no sabemos si va a ser mediante alguna guerra y luego, ¿no es cierto?, va a venir un tratado de paz para terminar esa guerra y llegar a un acuerdo, o va a aparecer el Mesías que los judíos tienen y el primer milagro va a ser ese, lograr eh, hacer un tratado de paz con los musulmanes y poder construir el templo de una manera en paz, ¿ya? Esa es la otra alternativa, ¿ya? La historiadora Sonia Walter, una mujer judía, historiadora sobre todo de su origen, de su pueblo, Israel, ella ha dicho que para hacer el templo está todo preparado y que incluso podrían levantar el templo en 3 meses. En 3 meses. Y a mí no me extraña eso, no me extraña porque los judíos en eso son experimentados, ¿ya? Cuando ellos, Darío le permite ir a levantar el segundo templo, le da permiso, ¿no es cierto?, a Edra, a Nehemías, ellos eran capaces de trabajar con la espada en una mano y con la otra, ¿no es cierto?, levantar los muros y construir el templo, ¿ya? Y tratar de hacer las cosas lo más rápido posible para no tener problemas con los vecinos. Así que hoy día ellos están preparados a ese nivel, según la hermana Sonia Walter, ella dice que están preparados para hacer el templo incluso en 3 meses. Por supuesto, todo va a ser ensamblado, ya hoy día con la tecnología que hay y sobre todo la tecnología que maneja Israel, ¿no es cierto?, que están bastante avanzados en esa parte, ellos podrían levantar el templo en 3 meses y así evitar más conflicto con los vecinos. Están preparados a ese nivel, ¿ya? Así que con respecto al tercer templo, que es una de las señales fuertes que estamos esperando, ¿no es cierto?, y que hoy día ha sido más fuerte que nunca, porque hace 5 meses atrás los judíos le apuñaron una moneda de plata, ¿no es cierto?, diciendo, con esta dinero vamos a hacer el tercer templo, y le están exigiendo ya a las autoridades de Israel que ya está bueno, ¿no es cierto?, de que todo el mundo tenga su templo en Israel y que ellos no lo tienen, ¿ya? Que hay otras religiones que no pertenecen a ellos, que no son de acuerdo a sus pensamientos, ¿ya?, que tienen sus templos en Israel y que ellos como nación no lo tienen. Entonces están exigiendo a las autoridades de Israel hacer el tercer templo, ¿ya? Así que esa es una de las señales que estamos esperando potente y que estamos ya viéndola, porque como les digo, todo está ok, todo está. ¿En qué topan? En el terreno. Esa es la piedra de tope, el terreno. El terreno está, pero está, ¿no es cierto?, ocupado por los musulmanes. Hay tratados que le cedieron la gobernancia del monte del templo a los musulmanes, y esos tratados no se pueden adulterar, ¿ya? Esos son los dos. Esa es la piedra de tope que tiene Israel para hacer el tercer templo, y las dos alternativas para hacerlo es la que yo les mencionaba: guerra o algún acuerdo de paz milagrosa. Ahí está el tema, y por eso estamos atentos a eso,
porque eso está ocurriendo hoy, esa es la polémica que hay, eso es lo que están pidiendo en Israel, cómo se va a desarrollar este tema, cómo van a lograr hacerlo, estamos a la expectativa, ¿ya? Pero cuando veamos que ellos hacen un sacrificio en el monte del templo, porque para ellos el monte está contaminado, están allí gentiles, ¿no es cierto? Están los musulmanes en las mezquitas, ellos tienen que purificar eso, ese lugar donde van a construir, y eso lo van a hacer a través de un sacrificio. Así que estamos atentos a ese sacrificio. Cuando ellos hagan un sacrificio en el monte del templo, entonces sabremos que, que ya está todo ok y no hay nada más que esperar, ¿ya? Así que eso es lo que estamos esperando con respecto al tercer templo, eso es lo que está ocurriendo hoy día, en la actualidad. No es una cosa que estamos esperando que va a ocurrir mañana, pasado, no, ellos están pidiendo construir el tercer templo. Pero esa es la piedra de tope. ¿Cómo lo hacen las autoridades de Israel para no faltarle el respeto a los tratados, a la documentación que está firmada, tanto en el año 1948 como la que se firmó con Cisjordania en el año 1994, ¿ya? Dentro de los tratados que ellos han firmado con sus vecinos? Así que ahí está el tema del tercer templo, ¿ya? Que esperamos y estamos atentos cómo va a desarrollarse esta construcción, ¿ya? ¿Dónde se va a levantar, ¿no es cierto?, el Mesías falso, donde ellos van a poner al Mesías falso, porque una vez que se levante el templo, ellos no pueden dar pies atrás. Ellos han declarado, han dicho, han enseñado, los rabinos le enseñan a su gente, a sus discípulos, ¿no es cierto?, que los requisitos del Mesías son eso, de todas esas cosas que yo le mencioné, que traigan paz, ¿no es cierto?, al mundo, que sea descendiente del rey David, ¿no es cierto?, que estudie la Torá, que practique la Torá, ¿ya? Y que por supuesto haga el tercer templo. Así que cuando ellos quieran hacer el tercer templo, tienen que tener al Mesías, porque ellos lo han declarado, ellos lo han dicho a sus discípulos, los rabinos. Así que ellos van a levantar un Mesías sí o sí, tienen que levantarlo, ¿ya? Si no quedarían presos en sus propias palabras. Así que ellos van a levantar un Mesías, por supuesto, un Mesías falso, ¿no es cierto? Y también el falso profeta, ¿ya? Que se supone que ellos, se supone que va a ser un rabino, ¿no es cierto?, que va a ungir al Mesías, ¿no es cierto? Así que vamos a tener esos dos personajes en Israel, el falso profeta, ¿no es cierto? Falso profeta, porque el falso profeta va a decir, este es el Mesías, ese es el que tiene que reconocer que él es el Mesías, el que tiene que decir, bueno, este sí viene de la descendencia de David, este sí es un lector de la Torá, es un practicante de la Torá, ¿ya? Y bueno, este sí trae la paz al mundo. Y eso tiene que declararlo el falso profeta, ¿ya? Así que, por supuesto, él no es el Hasatán, el diablo mismo, todavía no. Él se va a manifestar el falso profeta, que va a reconocer que el Mesías que viene es el verdadero Mesías, ¿no es cierto? Y esos dos personajes van a estar, ¿ya? Y ya sabemos, ¿no es cierto?, que él va a hacer compromisos de paz, va a ser una persona extraordinaria, ¿ya? Incluso se menciona, ¿no es cierto?, que él va a hacer ciertos milagros, ¿ya? Y también dice que él va a tener la facultad incluso de engañar, ¿no es cierto?, a los escogidos, ¿ya? Así que es un judío extraordinario que se va a levantar, que según los judíos está el rumor es que ya está ese Mesías entre ellos, que ellos ya lo reconocen. De hecho se filtró un video, ¿no es cierto?, donde ellos besan en la mano, ¿no es cierto?, a un judío, ya alrededor de 31 años tiene, ya, y ellos están diciendo que es el Mesías, y
si ellos están pidiendo la construcción del templo, que las autoridades hagan el templo ya, ahora, le están exigiendo eso, lo antes posible, hagan ese tercer templo, es porque tienen al Mesías. Así que estamos expectantes con respecto a eso, ya, a lo que está ocurriendo, a las señales que están ocurriendo en el mundo. Vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, varias señales, ya, y esta es una de las más fuertes que tenemos, ¿no es cierto?, una de las señales ya que no hay más que hacer, ya cuando ellos están pidiendo ya la construcción del tercer templo, ya. También lo ha dicho, ¿no es cierto?, el ministro de Israel, el ministro actual, en sus primeras declaraciones cuando toma el cargo. Él dice, ¿no es cierto?, en su declaración que siempre Israel ha sido dividido, cuando no dura más de 70, 80 años unidos y han sido esparcidos durante muchos años, ¿ya? Entonces el que ha dicho, esta vez no va a ser igual, esta vez vamos a ser fuertes, esta vez estamos cumpliendo, dijo él, ya pasaditos de 70 años cuando dio esa declaración, cumpliendo pasado de 70 años desde que Israel fue declarado como Estado en el año 1948, ¿ya? Entonces él dice, ya estamos en la fecha donde siempre hemos sido esparcidos, donde siempre nos han atacado, ¿ya? Y vamos por todo el mundo. Esta vez no va a ser igual. Y para que no sea igual, ellos quieren levantar ese tercer templo, quieren ser más fuertes, ¿no es cierto?, y que esta vez no van a ser esparcidos como lo han sido en otras oportunidades anteriores, ¿ya? Así que todo está listo para eso, solamente están topando en el terreno y esas dos posibilidades que existen. Guerra, para tomarse ese lugar ya definitivamente y decir, lo vamos a tomar a la fuerza y vamos a construir nomás, o, ¿no es cierto?, mediante la paz. ¿Qué va a ocurrir en estos días? Estamos a la expectativa y pendientes, ¿no es cierto?, de los noticieros, porque va a salir en las noticias ese aviso, ya no va a pasar inadvertido, no crea usted que va a pasar oculto este acontecimiento, este aviso con respecto al monte del tercer templo, porque ahí va a estar la noticia y que estamos esperando que ocurra. No sabemos si va a ocurrir ya este año o durante el otro año, pero ese hecho va a ocurrir porque la presión que hay en Israel con respecto a las autoridades para que esto ocurra está siendo cada vez más fuerte, ¿ya? Cada vez más fuerte. O sea, 5 meses atrás ya ellos levantaron la voz y dijeron, ya queremos el tercer templo. Queremos que se construya el templo en Israel. Y esa es la petición y la presión que le están haciendo a las autoridades de Israel. Así que gracias damos a Hashem porque hoy día tocamos este tema del tercer templo. Ya, esa es la realidad que está ocurriendo con respecto a ese tema. Ya no hay más vuelta que darle, solamente en palabras simples, en la realidad que está ocurriendo, en lo que los judíos han declarado, ya no en mi pensamiento, no en lo que yo creo que va a ocurrir, no, ellos ya están pidiendo eso, ya. Y ellos también, ¿no es cierto?, han dicho, el Mesías que va a aparecer tiene que traer estas cualidades, ¿ya? Así que el Mesías que van a traer tiene que ser 100% judío, tiene que venir de la descendencia de David, tiene que traer paz y tiene que construir el tercer templo y no tiene que morir antes de que no sean cumplidas todas estas cosas, si no sería un falso Mesías. Así que ahí estamos a la espera de eso. Es algo que ya está a la vuelta de la esquina, solamente, como les digo, están topando en la parte del terreno, y el terreno está, pero hay tratados que no pueden violar. Así que, ¿cómo se va a desarrollar eso? Estamos a la espera de eso. Así que lo veremos la próxima semana, si Dios así nos permite, para seguir viendo otros temas con respecto a lo mismo, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, a comenzar a ver cómo tenemos que actuar los que hemos creído en Jesús como el Mesías,
los que hemos depositado la fe en nuestro Dios eterno, qué tenemos que hacer o cómo actuar en este tiempo donde ya las señales se han manifestado y donde se siguen manifestando algunas que faltan, como la que estamos viendo hoy, la del tercer templo. Cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, cuál es nuestra actitud con respecto a estos hechos que están ocurriendo, ¿ya? Eso lo vamos a estar viendo las próximas semanas, ¿no es cierto? Para saber qué hacer, qué tenemos que hacer nosotros, los que hemos creído y depositado en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor de paz les pueda bendecir, que tengan una rica tarde y esta semana que se nos avecina, si Dios nos permite tener vida, salud, disfrútenla junto a sus familias, sus hijos, ¿ya? Y no se olviden de estar estudiando la palabra del Señor, profundizándola, escudriñándola, no leyéndola, escudriñándola, que es distinto. Que el Señor de paz les bendiga y que tengan un hermoso día.